aquellos que a veces cometemos, Señor, y destrozamos nuestra relación contigo, por favor, ten misericordia. Dios, pongo mi vida, la vida de mis hermanos en tus manos. Por favor, Dios, ayúdanos a seguir tus caminos. Gracias, papito, te entrego este tiempo. Por favor, dame, Señor, sabiduría, sencillez. No es un tema fácil, pero permíteme hablar, Señor, con autoridad tuya, y que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, por todo este camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 hermanos. Buenas noches. El frío parece que hace eso, ¿no? Sí, reduce. El día martes en la noche viajé a Cochabamba, ida y vuelta, y resulta que me pilló el bloqueo. He estado en Caracollo congelándome, helándome con el frío. No sabíamos qué hacer, si seguir, continuar, parar. Gracias a Dios llegué a Cochabamba y había habido bloqueo también, más bien he pasado, gracias al Señor, y aquí estoy, agradecido al Señor. El tema siempre va a ser complicado. La solución es no darlo, pero esa no es solución. Ya es en el ánimo del Señor, en la guía del Señor, discernir, ¿verdad? Discernir y encontrar lo que el Señor nos pueda decir. Habíamos dicho, ¿no?, que dentro de la iglesia hay temas que son tienen muchos cuestionantes, pero sobre todo muchas ponencias, y dentro de eso está la salvación. Parte de la iglesia dice la salvación se pierde y otra dice que no se pierde. Alguna vez también le hemos hablado. Este otro tema que hemos hablado nosotros es se herencia las maldiciones familiares. Parte de la iglesia dice que sí, parte de la iglesia dice que no. Y hay otras situaciones, por ejemplo, otro tema de controversia en la iglesia es: ¿un cristiano puede estar endemoniado? Esa es una pregunta que se hace. Igual, parte de la iglesia dice que sí y parte dice que no. Cada uno tiene su fundamento, cada uno tiene su forma de explicar. Y alguna vez con Leo conversábamos eso, ¿no? Quienes han discutido estos temas algún día en el cielo se reirán sabiendo quién tenía la situación verdadera. Pero no es cuestión de discusión, no es cuestión de tal vez de imponer una idea, sino de estudiarla y aprender qué es lo que el Señor nos dice, ¿ya? Ahora, en la anterior clase decíamos, ¿no? Si alguien tiene la idea clara de que no, entonces amén. Yo dije, no hay ningún problema. Pero el estudiar y el avanzar estas clases nos ayudan a ver la situación. Ahora, lo cierto es que en mi experiencia personal yo sí lo he visto, Dios me ha hablado y yo he hecho sin que tuviera una doctrina, inclusive alguien me haya enseñado esto de poder renunciar a aquellas cosas que me arrastraban. Habíamos dicho, ¿no? Una de esas, así a grosso modo, ¿se acuerdan cuando Abraham mintió? Dijo, es mi hermana, ¿no? En un momento de miedo, no sé de qué, dijo, es mi hermana, y era su esposa. Seguidamente, ¿quién imitó su conducta? Su hijo, Isaac. Lo mismo dijo, ¿no? Es mi hermana. Ambos tuvieron ese mismo problema. Y después alguien lo completó con una situación de engaño, o sea, va perfeccionando, y es Jacob. Alguna vez hablé, no sé si se acuerdan ustedes, y eso para mí sí es real. Si nosotros no vencemos las batallas, esas batallas son inconclusas. Y casi va lo mismo. Si yo no venzo una batalla, ¿quién va a librar la misma batalla? Mis hijos. Entonces, si yo no venzo una batalla, son mis hijos los que van a lidiar con ese problema. En el campo jurídico, diremos, es más fácil entender. Ahora, y es así, ¿no? Si yo debo dinero y me muero, la Biblia habla, ¿no?, de un profeta que se prestó dinero, ¿no? De un profeta. Y este profeta, al prestarse dinero, no logró pagar y murió. Y la mujer va donde el Señor, donde Eliseo, y le dice, maestro, ¿no?, tu siervo que siempre te servía se ha prestado dinero y ha muerto, y han venido los acreedores y quieren llevárselos a mis hijos como parte del pago. Entonces, Eliseo hizo un milagro en el Señor y así pagó. Entonces, de ese
plano igual nosotros podemos heredar muchas cosas de nuestros padres. Ahora hay herencias que son muy, como les digo, de mucha bendición, o herencias que pueden traernos muchos problemas, ¿no ves? Un motivo de herencia sería lindo que sea, diremos, motivo de unión, pero no siempre es así. Desune las familias, mueve a situaciones graves. Ahora la herencia es buena del papá. La Biblia dice eso, que el padre piensa en el hijo y no el hijo en el padre, pero a veces sucede lo contrario. Entonces, pero a veces sí hay problemas. Y raras a las situaciones donde no hay, pues. Justamente en Cochabamba estuvimos con mi esposa ministrando una vida de que estaba quebrada, ¿no? Porque sus 5 hermanos se habían repartido la propiedad y ahí lo habían dejado afuera y estaba llorando. ¿Cómo es posible? Entonces las herencias traen problemas, pero también traen bendición, ¿no? Si te queda una herencia de bendición, ¿qué dices tú? Amén, ¿no? Pero si es motivo de pelea, y es terrible, se necesita juicio. Ahora hemos hablado de herencias genéticas y eso es ya, es pues parte de nuestras vidas. Todos adquirimos herencias genéticas de nuestros padres, ¿no? Físicamente somos igual que alguien que conocemos, ¿no? De la familia. Y esto puede heredarse desde nuestros progenitores o desde más allá, por lo menos. Pero también hemos hablado inclusive de herencias psíquicas, o sea, del alma, que pueden afectar. He estado leyendo nuevos informes científicos donde están hablando y diciendo, ¿no?, que hay un 95% que se llama herencia basura, dice, pero que ahora que ha connotado su relevancia porque está dando información de los ancestros. Hemos visto todo eso, ya hemos hablado de esa situación, igual con el rey David, ¿no? El rey David dejó a sus ancestros, a sus sucesores mucha herencia espiritual muy mala. David tuvo un problema, o sea, David no fue la única vez. El único pecado que le achaca en la Biblia a David, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Hemos hablado? ¿Te acuerdas, Leo? El único que la Biblia le achaca, o sea, le da juicio, de Urías, ni el adulterio, lo que hace matar a Urías. Y dice, ese es iniquidad, y los demás no dicen nada. Tendríamos que volverlo a leer la cita bíblica, en lo referente yo he leído, no todo lo referente. En lo referente, pero de alguna manera ese es el pecado, dice, que es más notorio, y ese es el que se habla en toda la Biblia, ¿ya? De todos los otros referentes, como tú dices, pero el que cae en iniquidad es ese. Entonces los otros, ahora cuando nosotros leemos la Biblia no dice, no, por el pecado de transgresión será castigado hasta la 3ª y 4ª generación. Por el pecado será, no, es la iniquidad. Entonces ese pecado se agarró. Ahora, como les digo, no, yo estoy a veces así con mi cabeza, porque inclusive se habla de espíritus familiares que visitan, ya cuando uno no quiebra estas maldiciones, y las personas repiten los errores de sus padres. Entonces vienen, dice, y repiten esa situación. Entonces había que romper esos ciclos. Ahora, como les digo, es un tema bien amplio que tendríamos que hablar en una situación de guerra espiritual, de todo esto que ya es muchísimo. Pero David sí, lo que hizo fue eso. Pero no solamente eso, permitió que su hermano, que su hijo violara a su hermana, no hizo nada. Permitió que otro hermano matara a su hermano, no hizo nada. Se comió los panes de la proposición. Hizo muchas cosas David, ¿ya? Y no hubo un castigo así por decir sobre él, pero uno que caracteriza fuertemente es la muerte de Urías. Y ahí dice, no, David dice, contra ti he pecado. Y es como uno dijera, el domingo voy a hablar acerca de los querubines, los serafines, y dice que los serafines estaban llenos de ojos, no sé si han leído alguna vez, estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Y he estado estudiando para ver qué significa esto. Y ojos por dentro significa verme lo que yo tengo, ojos por fuera, ver el futuro. Pero es necesario examinarme por dentro de dónde vienen estas características. Ahora, si bien uno es libre y no hay ninguna situación, entonces, amén, pues yo le sirvo al Señor. Pero si de alguna manera hago cosas, ya, que no sé por qué las hago, porque son santos de Dios. David es como le decía, ¿no? ¿Por qué lo hizo? De modo, este Salmo 51 es como un procesar en él, decir, ¿no? ¿Por qué he hecho esto?
Yo no quería. Y hay alguien que quiere venir a la iglesia, congregarse, amarlo al Señor, servir, y de pronto un día cae y dice, pero yo no quería. ¿Qué ha sucedido? O sea, ¿qué ha pasado? Yo no quería. Entonces él lo que está hablando cuando dice para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo manso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. O sea, está hablando de transgresiones y pecado. Y mi pecado está siempre delante de ti, lo que es normal, ¿no? Todos somos hombres pecadores. Pero dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que es justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió de madre. Como les dije, existen dos posturas. La palabra maldad es iniquidad. Entonces hubo una relación ilícita de donde él nació. Esa es una postura que dice. Otros dicen, no, es normal, toda mujer pues da en pecado porque venimos desde Adán, dice. Pero la palabra formado es torcer, estaba pervertido en angustia y había un castigo. Entonces esa ponencia dice, ¿no?, de que de alguna manera influenció el pasado sobre su vida. Y como su madre, como les digo, no hay una certeza total, pero sí hay indicios a través de la Biblia, porque David lo abandonan, David casi quieren que lo mate el león, no está para el reino. Prácticamente parece que él era alguien que era como un hijo ilegítimo o un hijo de una segunda madre o posiblemente de un segundo padre, por eso que lo dejaron. Entonces él dice, no, es esto que me está persiguiendo, es esto que me está pasando, hay algo en mí que me hace hacer lo que no quiero hacer, ¿no? Es algo que aquí no solamente es el producto de la carne nos lleva a pecar, pero esto es más fuerte que la carne, es como una atadura que existe. Y por más que David era un hombre conforme al corazón de Dios, recaía en estas situaciones. Entonces era un problema que él tenía, ¿ya? Pero no solamente es David. Después de quién pasa a su hijo Amnón, que viola a su hermana. Y la Biblia dice, no, mas no pudiendo más, la forzó y se acostó con ella y luego la botó, ¿no? Y el amor que aunque la amaba ya no había nada. Entonces era como algo que se había ensado a la familia, se había ensado de tal manera que estaba atacando una situación de perversión sexual en ese lugar. Y David era un hombre que buscaba y le decía, Dios, por favor. ¿Qué hizo su otro hijo, Absalón? Dice, se acostó con todas las concubinas de su padre de David, y lo hizo en pleno terrado. Y así, ¿no?, es una historia que continúa en la vida del rey David. Y el rey Salomón, él sí que lo multiplicó, porque tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Ahora, ya, si es un proceso de la carne, pero este proceso de la carne, ¿cómo ha ido? Parece que se hubiera multiplicado y hubiera perfeccionado. Entonces David es alguien que quiere romper esa línea ya que existe en su vida. Hemos hablado de otro hombre, Giesi, ¿no ve? Este hombre Giesi ambicionó, quiso lo que no debería querer, hizo cosas y mintió. ¿Y qué le dice el profeta? Le dice, no, esta lepra se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces eran cosas hereditarias que habían pasado en esta familia. Algo que a nosotros nos consuela, y hoy día yo quería hablar mucho, ¿no?, de la cruz, pero no pude llegar a eso porque todavía nos queda material. ¿Qué dice aquí? Mira, ¿se acuerdan que Balak había contratado a perdón? Sí, pero ¿qué se llama? Balaam. Balak había contratado a Balaam para maldecir el pueblo de Dios. Ahora Balaam era un pseudo profeta. Pseudo quiere decir un falso profeta que terminó como adivino, ¿ya? Teniendo los dones, sus dones fueron trastocados por el amor al dinero. Ahora, ¿qué dice? Cuando lo contrató, entonces lo llevaron, dice, no, mire, he recibido orden de bendecir, ¿ya? Y si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Esto a mí se me ha quedado. Puede ser que haya situaciones por detrás, y lo vamos a ver más después, pero Dios me ha dicho, yo he dicho que voy a bendecir, y nadie puede anular lo que Dios ha dicho, aunque en el trayecto haya trato de Dios, ¿no ve? Porque Dios va a tratar mi vida para sacar esto. La orden de Dios es bendecir. Él no ha observado iniquidad en Jacob. Ahora, ¿cuál era la iniquidad? La iniquidad era la idolatría.
Uno de los pecados que Dios odia y lo ha puesto en la categoría de iniquidad es la idolatría. ¿Ya? Si tengo una cita, creo que sí. A ver, leeremos. No harás para ti escultura, ni imagen de alguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y la palabra maldad es iniquidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a Dios no le gusta? La idolatría. Y la idolatría trae juicio. Entonces, ahora cuando Dios habla en Números, Israel está saliendo de Egipto. Entonces no tiene la oportunidad de adorar ídolos. Entonces por eso Dios dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob. O sea, no hay iniquidad. Entonces lo que Dios observa en nosotros es que no hay iniquidad. Iniquidad es torcer la verdad o pervertir la verdad, torcer el camino, destruir la voluntad de Dios voluntariamente. Eso es iniquidad. La transgresión es repetir un pecado. ¿No ve? No, perdón. La transgresión es fallar a las ordenanzas de Dios. Y no, estamos bien. Pecado, transgresión e iniquidad. ¿Cómo es el orden? ¿Alguien se acuerda? Así es, ¿no ve? La transgresión es fallar a las normas de Dios. El pecado es continuar con eso. Y la iniquidad es hacerlo a sabiendas, sabiendo que es malo, continuar con eso. Y eso lleva a la apostasía. Entonces no había iniquidad en el pueblo de Dios. Entonces dice, no había malicia. Está el Señor su Dios, el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos de búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, no hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ve lo que ha hecho Dios. O sea, no puede haber, dice. Dios ha decretado, ¿qué ha decretado? Bendición sobre Israel. Nadie lo va a anular, porque Dios ha visto que en su pueblo no hay iniquidad. Puede haber pecado, tal vez transgresión, pero han sabido ir delante de Dios. Pero Dios dice, no saldrán como búfalo. La fuerza de Dios está con él, y no hay ni brujería contra el pueblo del Señor, ni adivinación. Y la adivinación es otro tipo de iniquidad que existe. Entonces, hasta ahí Dios está diciendo, la iniquidad es un pecado grave. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es de Mesías, de Jesús. Pero ¿qué está diciendo? Dios quiere que yo aborrezca la iniquidad. Juan dice, si alguien dice que no ha cometido pecado, el tal es mentiroso. ¿Ya? Pero cuando nosotros cometemos pecado, no cometemos por práctica, cometemos por seres humanos, ¿cómo le puedo decir? Por una equivocación, por un error que a veces nos sucede en la vida. Pero por práctica no lo hacemos, porque eso sería iniquidad. Entonces cuando alguien ama la iniquidad y se mete en un pecado y no sale de ese pecado, está torciendo la verdad de Dios, está saliendo de los caminos del Señor y no está amando la voluntad de Dios. Entonces no puedes recibir, ¿qué cosa? El óleo de alegría. ¿Ya? Es otra bendición. En la otra es bendición de Dios. Dios no lo puede anular. Aquí es un óleo de unción que Dios da. Cuanto más, si tú quieres predicar el evangelio, quieres ser maestro, quieres ser líder de alabanza, aborrecer la iniquidad. ¿Y qué va a venir? Un óleo de alegría, más que a los demás, por aborrecer la iniquidad. Y Jesús pues aborreció la iniquidad, y el Señor hizo él con esto, con Jesús. 1 Samuel 3:3. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. O sea, no está juzgando por el pecado, no está juzgando por la transgresión. ¿Por qué está juzgando? Por la iniquidad. A ver, otra vez léanlo por favor. Porque le he hecho saber, a ver, les haré preguntas, ya combatamos el frío y el silencio. Porque le he hecho saber, Dios, ¿a quién le hizo saber? Hemos avanzado esto varias veces. O sea, Dios dice, le he hecho saber. ¿A quién le hizo saber, Esther? ¿Te acuerdas? A Elí. A Elí. Ahora, recordando, ¿Elí tenía hijos? Sí, 2. ¿No ve? Ahora dice, porque le he hecho saber que estoy a punto, o sea, no estaba juzgando todavía su casa. ¿Qué estaba Dios?
a punto. Eso se llama las visitaciones de Dios. Cuando vayamos a Deuteronomio y Éxodo dice, no, yo castigo la maldad de los padres de los hijos hasta la cuarta generación. Pero en la versión original dice, yo visito. Entonces, cuando la iniquidad está a punto de hacer un juicio, Dios, ¿qué hace? Visita. ¿Para qué? Para ponerle un remedio y que para la persona se capacite de esto. Ahora, ¿cuántas veces habrá hablado a sus hijos? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Estoy a punto, no dice, los voy a juzgar, estoy a punto de juzgar su casa para siempre. Y este es algo terrible, porque nunca más ellos van a estar en el sacerdocio. Es su último sacerdocio. Este es un juicio bien fuerte, ¿ya? A causa de la iniquidad que él conocía. Entonces, ¿cuál era la iniquidad de sus hijos? Si hubiera sido una transgresión, ¿qué hubiera sido? Si fuera transgresión de sus hijos, ¿qué hubiera sido? Tal vez una falta leve, se hubieran agarrado algo de la ofrenda, no sé. Un pecado, tal vez hubieran seguido haciendo eso. Pero la iniquidad, ¿cuál fue de ellos? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, se metieron mujeres y tenían relaciones sexuales con ellas. Ahora la pregunta es, ¿qué tiempo? Porque dice aquí, él conocía. ¿Ya? Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición que él no los reprendió. Entonces la iniquidad, ¿qué se tiene que hacer? Hay que reprenderla. Y la maldición hay que cortarla. O sea, por dos cosas, bueno, una en realidad vino sobre sus hijos y sobre toda la familia, una maldición. Y la maldición, dice Proverbios, no viene sin causa. Entonces hubo una maldición por algo que ellos conocían y la seguían practicando con alevosía. Porque en el lugar donde el templo estaba el lugar santo, estaba el templo de Dios, estaba el arca, y ahí se metían mujeres. No propiamente tal vez al lugar santísimo, pero en los atrios y en el lugar santo. En Nehemías habla igual, lo mismo, una situación así. Y no sabemos durante qué tiempo estarían así. Y Elí lo sabía, pero él no los reprendía. Por causa de esto que vino un juicio. En cambio, por la otra situación, cuando yo aborrezco la iniquidad que viene sobre mí, el verso superior o vamos más atrás, óleo. ¿Y el óleo qué es? Es el shemen, es la presencia de Dios. Y esa presencia viene con gozo, o sea, te hace servir con gozo al Señor. Entonces había problemas. Entonces la iniquidad es el problema y Dios va a hacer un juicio. 1 Samuel 19:3, hemos hablado también eso. ¿Qué dice? Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por la cabecera a una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. ¿Ya? La palabra estatua es terafín, un ídolo familiar de sanación, de progreso, de bienestar, etc. A ver, también lo hemos hablado. Nos recordaremos los que estaban. ¿Quién era Mical? Ya, esposa de David, después hija de Saúl, ya. Por ende, ya, papito, por ende, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Pero por ende era alguien que sabía la ley judía y que su padre debería haberle puesto en orden que ellos eran adoradores de Yahvé. Pero ¿se acuerdan en una lección que hemos hecho? Dice que en los tiempos de Saúl nunca buscó el arca. ¿Se acuerdan, no ve? Lo abandonó el arca. En cambio David era un buscador de la gloria de Dios. Saúl abandonó. ¿Cómo llegó a ser su hija? Igual que su padre, o un poco más. Entonces, ¿qué tenía su hija? Cuando se casó con David, ¿qué tenía su hija? Está en su habitación. Un terafín. O sea, teniendo a Dios como Señor, dice él, ¿qué tenía Mical? Un ídolo familiar. Ya debió ser grande, porque si lo ha puesto en la cama, no debió ser pequeño, era un ídolo grande. Y lo puso en la cama. Y esto trajo problemas. Esto, por ejemplo, es una iniquidad, porque la idolatría es iniquidad delante de Dios, no le gusta. ¿Trajo problemas en la pareja?
durante 13 años se separaron. Prácticamente perdió su matrimonio. Perdió el tener hijos. Entonces un ídolo sí puede destrozar. ¿Y se acuerdan de esta otra? Desde aquí ya vamos a ir. Cuando en las casas, en Bet-Aven, son casas de iniquidad. Entonces hay hasta hogares, hermanos, que puede haber muchísima idolatría. Estuve en una iglesia y les pregunté, ¿no?, a los hermanos, y la hermanita no ha venido, le digo. Sí, pues su Diosito, pastor, su Diosito, me dice. ¿Y quién es su Diosito? Le digo, su hijito, pues. Si su hijito enferma, ellos no vienen, su mundo gira sobre ellos. Ahora hay muchas formas de idolatría. Podrían ser casas de iniquidad. Pero lo que Dios está diciendo, Dios es puesto en primero. Desde aquí sí ya vamos a avanzar mejor con ustedes más suavemente. Génesis 4:8, ¿qué dice? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿se acuerdan? Yo lo había hecho en un panorama general esto, pero ahora vamos a ver. Viendo Efesios, viendo Pedro inclusive, dijimos, ¿no? El tema aquí es la guerra de sangre contra sangres. ¿Se acuerdan? ¿No ve? La sangre de Jesucristo con la sangre mía, la sangre de mi esposa, la sangre de mi hija y todas las sangres que puedan tener una información mala. Ya, ahora me concentro acá. ¿Qué pasó? Dios había dado una orden de dar una ofrenda. Caín dio una ofrenda que no se esperaba y lo mató a Abel. Dios aparece en la escena y le dice: no, ¿qué has hecho? ¿Ya? Y le dice: no, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora, ya no sería la sangre. En la traducción original dice: las sangres de tu hermano. O sea, no solamente la sangre, sino la sangre de todos los que habían podido descender de él. Ahora, Abel, ¿qué era? ¿A qué estaba llamado Abel? ¿A qué estaba llamado? Leo, tú puedes. ¿A qué estaba llamado Abel? ¿Cuál era el propósito de Abel? ¿Para qué estaba destinado Abel? Jesús iba a venir de él. Eso es lógico. Por medio de Abel tenía que venir toda la salvación que venía por el Señor Jesús. Entonces aquí no estamos viendo cualquier homicidio. Estamos viendo lo que Juan dice, ¿no? Juan 10:10, el diablo vino para matar, robar y destruir. Entonces, al matarlo a Abel, ¿a quién más estaba matando? A toda la descendencia. Porque nunca más iba a haber pues un hijito de Abel, ni el nietito de Abel, ni el bisnietito de Abel. No iba a haber más. Ahí frenó todo. Pero el enemigo, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿cuál era el plan del enemigo? Que no nazca Jesús. ¿Se han dado cuenta? En todo el trayecto de la historia, Satanás siempre mataba a las descendencias. Siempre. Por eso nació Set. Por eso siempre un rey era guardado, porque la descendencia de Jesús, la semilla, quería eliminarlo. Y aquí es lo que quiere eliminar Satanás, la descendencia de Abel. Y de la descendencia de Abel iba a venir el Señor Jesús. Dale. Sí, pero sospechaba, por eso hizo tantas cosas. Tenía el don de sospecha. Si no, tampoco lo hubiera crucificado. Hizo muchas cosas, ¿ya? Pero sí sabía, porque ¿te acuerdas de la profecía en Génesis que dice? Cuando le dijo, sí, pues sabía. Pero no el plan perfecto de Dios. Porque si hubiera sabido, como dice Gálatas, nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. A ver, seguiremos. Ahora, entonces,
si lo aplico a mi vida, si lo aplicamos a nosotros, no sé si tengo la cita bíblica, si lo aplico a mi vida, ¿qué es lo que el enemigo quisiera conmigo? ¿O qué quisiera con usted? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está bien, pero ¿qué quisiera matar? Todo. Si tú no hubieras nacido, no hubiera habido un tecladista. Y si tú no hubieras proseguido, no hubiera habido alguien que cante. Y si no, si seguiría, tal vez, si Dios permite que veamos o no, no hubiera habido una descendencia de músicos. Entonces, desde un inicio, el plan del enemigo es matar el destino que nosotros tenemos. Ahora, yo estoy diciendo de una manera específica, pero la Biblia dice que el Señor desde antes nos predestinó, o sea, tuvo el propósito de que seamos hechos hijos de Dios. Entonces, esa es la situación. Por eso yo les decía, ¿no? Si prácticamente no es una muerte física, pero si nos hubiera matado, a mí me hubiera matado sin conocer a Cristo, ¿cuál hubiera sido mi descendencia? O no hubiera tenido descendencia. Entonces fue un ataque certero que el enemigo hizo. Entonces, matando a Abel, no se dio el nacimiento de las generaciones que hubieran venido de Abel. Por eso dijimos, ¿verdad? El nombre de Abel no se repite más en la Biblia. No hay más Abel. No vamos a encontrar ningún Abel. Abel de ciudad sí, pero Abel no hay. Porque se acuerdan que en la tradición judía siempre repetían el nombre del padre, ¿ya? Y el nombre del padre era puesto en el hijo, y el hijo, así se perseveraban las generaciones. Pero en Abel, hermanos, no hay quien se percuta, o sea, no hay quien vaya con el nombre de Abel. No existe. Entonces mató el propósito. Ahora, yo les sigo diciendo, ¿no ve? ¿Cuántos hoy en día el enemigo está haciendo lo mismo? Yo, como pastor que tengo ya tiempo en las cosas del Señor, he visto lindos ministerios, preciosos ministerios. Perdón, no quiero que sea el ejemplo, pero Leito, te pido disculpas. Por ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes a Leo? No, en su nivel ministerial, a ver, ¿cómo lo ven? Nadie quiere decirte nada, hermano. Comprometido. Obrero local. ¿Qué más? Fiel. ¿Qué más? Abnegado. Sí, para la gloria de Dios, Leo, por favor. Ahí. Yeah. Pero si viera una característica de cada uno de nosotros, sí hay. Si habláramos de Denis, por decir, estricto, dice. ¿Qué más? ¿Qué veríamos? Ahora, solamente es un decir, ¿no? Para la gloria del Señor siempre Leo es fiel, ya, lucha, pelea. Para mí es fiel, es mi amigo él. Más que ser obrero, es mi amigo, como Denis. Bueno, no solamente ellos, sino muchos, ¿no? Pero yo confío harto en ellos. Sé que la carga que yo llevo, la llevan ellos, junto con Ceci, lógicamente, pero estoy hablando de ellos dos. Entonces es un amigo. Entonces, ¿qué veo yo en él? Un destino, un propósito. ¿No cuento el sueño? No, dice ya, no cuenta el sueño. Ya, pero algunos saben, dice, no va a estar, dice ya, ahí nomás, dice, el Denis no va a estar riéndose, porque le conté a Denis, a los dos. Pero él tiene un propósito, tiene un objetivo. Ahora, bueno, en él está, ¿no? Ya Dios sabrá. Pero por decir, a algunos les gustaría verlo a Leo como pastor. Muchos dicen sí, ¿ves? Pero ¿qué opacaría, qué frustraría estos llamados en él? ¿Qué lo mataría? ¿Una Lea? ¿Qué mataría? Sansón tenía un llamado especial, consagrado desde el vientre, llamado para servir, para libertar. ¿Y qué mató su ministerio? Una mujer. Ahora, no es que digo que las mujeres matan el ministerio, sino era un don, era una ayuda inadecuada en su vida. Y yo he visto en el ministerio mucho así, pastores que han caído por el suelo.
¿Y mataron sus generaciones? Sí, porque los hijos ni siquiera sirvieron. Y hay pastores que conozco ahora que sus hijos no quieren saber nada del Señor. ¿Todo por qué? Por un ataque del enemigo. O sea, no hablo solamente físicamente, sino espiritualmente. Y a veces ese nombre no repercute. Entonces sabía perfectamente lo que el enemigo iba a hacer. Por eso que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar tu ministerio, tu llamado. Ahora, lógicamente, no todos tal vez tenemos ese llamado, tal vez como Leo, Denis o Ceci o Pastor Billy o como Juan, pero sí estamos ubicados en el cuerpo de Cristo para hacer algo por el Señor. Pero el enemigo te hurta eso a través de una mala elección, una mala decisión, y mata y destruye. Yo recuerdo cuando llegué a Viacha, ya me habían trasladado de aquí, no sabía dónde yo llegué a la ciudad de Viacha. Ceci ni siquiera había nacido, solamente lo teníamos a Pablo. Y cuando yo llegué a Viacha, un joven me estaba esperando en Viacha. Bajé del minibús, del colectivo todavía a veces, bajé del micro y él estaba ahí. Y me agarró, yo no lo conocía. Y él me dijo, Dios me ha mandado a recibirlo, pastor. Y me ha dicho que usted va a trabajar en Viacha, va a hacer esto. Y yo lo voy a llevar a la iglesia, yo voy a hacer. Y cuando lo conocí, él era director de alabanza, era el diácono, era después del pastor, era un hombre bien íntegro a Dios. Quisiera que lo vean ahora. Pasó la fiesta del Rosario, terminó todo, no va a la iglesia. Ninguno de sus hijos sirve al Señor. Entonces el enemigo mata y a veces el no nos repercute. Entonces, por eso el enemigo ha hecho. Ahora, el propósito de Dios es que yo tenga vida y vida en abundancia. No solamente vida. Entonces, a veces los cristianos tenemos vida, pero no tenemos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que está ahí comiéndonos. Cuando hablemos de generaciones vamos a ver cómo las generaciones van destrozándose. A veces vienen con vicios, vienen enfermedades, tribulaciones y nos están afectando. Conozco a Cristo, pero no tengo la vida y vida en abundancia. Entonces por eso a veces es necesario saber, ya lo que vamos a predicar el domingo nos va a ayudar a entender eso. Ojos por dentro, ojos por fuera, ojos arriba como los serafines, para entender cómo Dios quiere que tengamos los ojos. Entonces cuando uno se ve dentro, entiende como David dice, hay algo aquí que me está haciendo repetir un pecado, repetir. Ahora lógicamente digo, no, si alguien no lo tiene, amén, o sea, no hay problema. Pero si alguien tiene algo que lo repite una vez y lo repite otra vez, o sea, son como ciclos que existen. Entonces por un tiempo caminan bien, pero después otra vez caen en ese mismo error y se arrepienten y lloran. Recuerdo muy bien siempre cuando mi hermano Hugo me ministró a mí. Yo era líder de jóvenes, pero tenía ese problema. Manejaba bien a los jóvenes, para mí era un deleite servir, pero caía. Hasta que un día estuve con mi hermano y me reuní con él. Le dije, Hugo, voy a dejar a los jóvenes, no voy a servir más a Dios. ¿Por qué? Me dijo él. O sea, no te puedo contar las cosas que estoy pasando. Tengo problemas, dije. O sea, hay algo que se repite en mí, se repite. Yo lloro, ayuno, clamo al Señor y se repite, constantemente se repite. Y no puedo estar así, le dije. Y era cierto, yo estaba en el altar llorando, en lágrimas, quebrado y salía victorioso, pero era como un espíritu familiar que te seguía. Y después de un tiempo venía y otra vez te agarraba, ¿ya? Y esa vez mi hermano Hugo fue muy sabio al hablarme. Y me dio un ejemplo, uno que siempre yo les he dicho alguna vez a algunos, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no te fijas atrás? O sea, él me dijo, ¿no? Es como si tú estuvieras pasando en un lago de un extremo a otro extremo. Y tú subes a la lancha y remas para llegar al objetivo de Dios. Y amaneces y sigues en el mismo lugar y te sientes, me dijo, no, frustrado. Y él me dijo, ¿por qué no miras atrás? Y cuando yo miré atrás, nunca había desatado el bote, siempre había estado atado, nunca lo había desatado. Entonces ese era mi problema. Y recuerdo que ese día él me hizo pensar, y desde ahí yo voy en esto, desatando muchas cosas que me impiden llegar al objetivo de Dios. Esa fue una de mis primeras batallas. Es ahí donde mantuve. Yo digo, no, ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado? El enemigo hizo lo mismo con Jesús, quería matarlo.
Él no sabía, Gálatas dice eso, él no entendía el propósito de la cruz. Él quería eliminarlo a Jesús como Abel, porque sabía que Jesús iba a pasar algo. Ya la profecía en Génesis 3 estaba hecha y decía, no, tú le pisarás en la cabeza y él te morderá el talón. Ya sabía, y de la mujer, de una simiente, iban a ser el Salvador. Por eso el enemigo atacó a las mujeres y atacó a todo lo que iban a hacer. Es por eso que cuando los niños son muertos, son niños muertos de 2 años para abajo con Herodes, y había matanza de niños porque no querían que Jesús nazca. Cada joven tenía un vestido, el ketoret por dentro, que era un vestido ¿cómo le digo?, de consagración. Todas las mujeres, porque sabían que ellas podían ser la madre del Mesías. Pero Satanás estaba a la par, inclusive en su ministerio. ¿Cuántas veces lo quiso despeñar? ¿Cuántas veces lo quiso matar al Señor Jesús? Y en la cruz, hermanos, para él fue su victoria. Y pensó que como con Abel, ahí iba a acabar todo. No se iba a mencionar más el nombre de Jesús, como lo hizo con Abel. Pues Abel no se menciona más, pero esta sangre derramada de Jesús no fue como la de Abel. ¿Y qué dice Hebreos 12, 24? Mire, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rodeada, que habla mejor que la de Abel. Entonces la sangre de Jesús fue superior. Y además que la Biblia dice, Satanás no lo mató a Jesús. Jesús murió voluntariamente para derramar su sangre por nosotros, porque sabía que vertiendo la sangre el enemigo iba a quitar descendencias. Y es por eso que esta batalla de sangres continúa con nosotros. Sabe que si tú viertes tu sangre en otros propósitos, estamos perdidos. Por eso la sangre de Cristo borra todas estas cosas. Entonces la sangre de Jesús es mayor, es mejor, habla mejor que la de Abel. Entonces lo que pasa en este sentido es que Jesús muere voluntariamente, pero su sangre desparramada ya no clama como el de Abel, ¿no? Porque su sangre clamaba, dice, no, sino que con su sangre Dios levantó una simiente diferente y nos hizo libres por su sangre. Por eso yo decía, ¿no? ¿Por qué no había otro medio de salvación? ¿Por qué tenía que ser sangre? El día del bautizo de mi hermana Cristian, yo le decía, ¿no? Nosotros vamos a ser vaciados de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando antes de nacer no había sangre. Y les he mostrado una cita bíblica que corría por nuestras venas, y si había venas era luz, hasta que el hombre pecó y la sangre entró. Y ahora la Biblia dice, carne y sangre no heredarán el reino del cielo. O sea, ¿qué significa? Cuando seamos llevados, ni carne ni sangre, vas a ser vaciado. Vamos a volver al inicio de todo. O sea, es interesante esto. Por eso esa sangre sigue batallando hasta ahora. Y por eso a veces dicen, no, el rociamiento, por ejemplo. Muchos dicen, esta es otra postura de la iglesia, que dicen, no ve, no hay que esparcir la sangre, no existe, te cubro con la sangre. Pero Levítico y Deuteronomio habla harto de esparcimiento de sangre. Algunos lo usan mal, pero ¿cuánto la sangre ha hecho? Y nosotros todavía a veces clamamos, Señor, cubre con tu sangre preciosa a nuestros hijos, guárdalos. Entonces el enemigo tiene un terror a la sangre de Cristo, porque él pensó que iba a acabar todo con esto. Entonces 1 Pedro 1:18 que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, para que esa sangre sea realmente de valor, tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Ninguna otra sangre, ni de ángeles, ninguna otra sangre, solamente la sangre de Cristo. Y vuelvo a lo que dije anteriormente. No hubo otro medio de salvación que no sea la sangre. Y son dos componentes que siempre van a estar unidos: sangre y agua, sangre y agua. Pero el medio de la salvación es la sangre, por medio del agua, de la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, no hay, ¿no? Cuando uno piensa, ¿cómo podíamos ser salvos? Es por la sangre de Cristo. No dice por los pulmones, por las vías. No, es la sangre de Cristo. Por estas batallas de sangre contra las sangres continúa ahora. ¿Ya? Continúa, pero en el Señor. Leeremos Deuteronomio 5:8.
¿Qué dice? No harás para ti, ayúdenme por favor mientras hago un descanso. 2, 3. Ahora, si usted lee en su Biblia, en algunas debe decir que castigo. A ver, léanlo. Castigo debe decir. Pero las traducciones antiguas dicen que visito. A ver, véanlo por favor. Ay, hijita. ¿Así? ¿Está mal? Ánimo. Si tienes que ir, Noemí, anda nomás. Sí, debe ser. Ya. ¿Qué dice? ¿Hay alguno que dice castigo? Ahí está, en contra. Ah, ya. No harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra. Yo soy Dios que castigo. Pero andate a ver a una Reina Valera 60. ¿En cuál estás? Ya. Que visito. ¿No ve? Visito. Ya. ¿Cómo está nuestra generación hoy? A ver, si hago esto. El otro día hablé con un señor y él me decía, no, como nuestra generación no va a haber, esta generación está maleada, me dijo. Así como los golpes de cristal, no son como antes, dice, ¿no? Antes eran buenos golpes. Esta generación no es la misma. ¿Ustedes qué dicen, los de esta generación? Y tal vez una generación que haya. ¿Cómo piensan de esta generación? A ver, Judy, ¿qué piensas de tu antigua generación, de tu generación? ¿Qué conceptos puedes dar? Sí, obedientes, trabajadores. Esta generación, bueno, ya tú estás en la otra generación, ya estás entrando, ¿no ve? Leo, ¿cómo sería? Tú, Denis, Ceci, ¿cómo catalogas tu generación? Todavía somos una generación que estaba acostumbrada a escasez o formarse con pequeñas cosas. No éramos una generación que se quejaba demasiado Ya. a comparación de la generación que viene. Y en cuanto a maldad, ¿cómo? ¿Pero qué dirías? Si no, yo, sí. O sea, hay una frase que dice que lo que una generación tolera, la siguiente generación lo adopta. Entonces, antes, y eso todavía en mi generación, ya era un poco más común, digamos, escuchar jovencitas de la promo que estaban embarazadas. Una vez. Y eso era escandaloso. Pero ahora en los colegios es casi normal. Y eso solo por citar una vez. Sí. Por ejemplo, ¿qué hicieron en la Copa Europea con los jugadores que les impusieron? ¿Alguien sabe? El símbolo del LGTB. Todos, excepto uno, que se opuso, Cristiano Ronaldo. Él dijo, no voy a llevarlo. Y se desató un gran movimiento ahí contra él. Hoy es más fácil, son las posturas de maldad existentes. Pues, como decía, antes eso era, digamos, como que prohibido, incluso era un tabú. Y la generación que toleró eso, bueno, su descendencia ya lo ve como normal. Y la siguiente ya lo ve como que lo que se tiene
Sí, es que ya moral así, bíblica, como era antes, ya no existe. Los asaltos, las muertes, así como tú dices, yo voy más allá, ¿no? Violar niños, hacer las cosas que se hacen es terrible. Las parafilias que existen. Les dije parafilias de deseos sexuales con heces fecales, con orina, ¿no? La gente está ya trastornada. Y el gobierno y el nuevo orden mundial, la agenda defiende y tiene que establecerse las nuevas familias. Lo que quiero decir es que Dios dice, ¿no? Cada generación tiene su oportunidad. ¿Se acuerdan con Elías? Dios no juzgó, sino dice cuando estuvo a punto de juzgar. ¿Qué pasó? Lo visitó. Yo creo que esta es una gran verdad, porque Dios es celoso por lo que se está destrozando. No creo que Dios se mantiene indiferente a tanta maldad, pero Dios visita. Y cuando yo leí esto, de verdad, un día Dios me visitó a mí, porque mi generación de mí era terrible, mi generación. La generación que yo tenía con David, mi hermano, éramos muy rockeros del black metal. Mi hermano al menos era terrible. Yo vi esos tiempos de droga, pandillas, fui partícipe de tantas esas cosas, al punto de estar en el satanismo. ¿Cómo estaba mi generación? A punto de ser destruida. Aunque yo vengo, tal vez yo sería la cuarta generación. Enseguida le voy explicando eso. Pero antes de que venga un juicio, Dios me visitó. Y Dios me visitó, y al visitarme, yo tomé la decisión de cortar todas las generaciones que venían sobre mi vida. Porque de verdad detrás de mí había odio por lo que había pasado conmigo, mis padres se habían separado, o sea, era un problema. Dios tenía que visitarme. Lo que Dios dice, ¿no? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Mis papás han cometido un error, y por ese error yo estoy pasando un problema. Y por ese problema yo no quiero saber nada de Dios por el error que ellos cometieron, su separación, no sé, yo odio la familia, odio la iglesia como yo lo hacía. Y estando a punto de ser juzgado, Dios me visitó. Y al visitarme, Dios cambió mi vida. Y al cambiar mi vida, yo inicié una nueva generación, porque la Biblia dice: y hace millares de misericordia sobre aquellos que obedecen sus mandamientos. La palabra visitar es pacat, significa supervisar, significa preocuparse, también castigar, que es la traducción que está haciendo. Entonces Dios visita. No quiere que nadie caiga en juicio, no quiere que nadie muera. Entonces Dios va a visitar. Y en ese momento que nosotros estamos viviendo de maldad, Dios visita y da una oportunidad, como en tu papá. Dios lo ha visitado a tu papá contigo, porque quiere cortar todo lo que él tenía y podían heredar ustedes. Dios visita. Y en todos nosotros Dios nos ha visitado, hermanos. Entonces, si yo voy aquí más o menos, yo sería la cuarta generación si no me he casado. La tercera generación sería, ¿quién es? Mis padres. Pero mis padres tienen una segunda generación que serían mis abuelos. Pero después de mis abuelos ellos tienen otra generación que son mis bisabuelos. Y si seguiríamos yendo, estarían mis tatarabuelos, tetrabuelos, octabuelos y nonabuelos, tantos que hay, que seguiría subiendo. Pero la Biblia me dice: yo voy a visitarte hasta la cuarta generación. Porque cuando en una generación no se corrigen los pecados, esta puede, como le digo, hacerse peor en la siguiente generación. Por eso es que ahora, como les digo, no se ha parado, pero en nosotros sí, pero en el mundo no se ha parado y está peor la situación. Entonces yo pertenecería para mí, ¿no? Yo pertenecería hasta ese tiempo a mi cuarta generación. Y de la cuarta generación yo me volví en una primera generación para hacer una segunda, tercera y una cuarta, o al revés. Entonces mi hija es una segunda generación, y su hija de mi hija va a ser la tercera generación y la cuarta generación. Pero hay un cambio aquí. ¿Cuál es el cambio? Conocí a Jesús porque Él me visitó. Ahora no me visitó para juicio, ¿ya?
El número 15 es gracia total. Total gracia. Entonces, si hablamos nosotros, sumamos, por ejemplo, en mis bisabuelos serían 8, mis abuelos 12, mis padres 14 y yo sería el número 15, ¿no? ¿Me está entendiendo? ¿No ve? Sumando. Ahorita le voy a hablar con Jesús. La primera generación, hasta llegar a mi primera generación, si voy ahí hacia atrás, yo soy 1, mi papá y mi mamá, sumamos 3, sus padres, ¿cuántos sumaríamos? 7 y sus abuelos 14, 15, pero yo sería el 15, 14. Y 5 es gracia. Entonces, por ejemplo, el 6, ¿qué es? Número de hombre. 3 veces 6 es el anticristo. 7 es número de la perfección. 3 veces 7 es igual. Entonces en el 5 es igual, ¿ya? 5 es gracia de Dios, regalo inmerecido. Entonces el 15, ¿qué sería? Total gracia. Entonces lo que Dios hace es visitar los hogares. Quiere parar esa información genética que hay, esas situaciones que arrastro de mis padres. Porque hay veces hijos que, no sé, algo les pasa, algo sucede. ¿Qué se traen? No sé qué pasa. Yo no sé, hermanos, o sea, a mí me da vergüenza un poquito contar de mi historia. No sé, no entiendo por qué era así yo. Perdón, no sé si es bueno a veces decir, pero a mí me gustaba matar los animales y me gustaba bañarme con su sangre. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde venía eso en mi vida? ¿Qué me motivaba a hacer cuando era jovencito? Quería yo hacer eso. Y más mi hermano que se metía en esa música, estábamos muy mal. Hasta que Cristo vino, y para que no sea una generación, imagínense, yo siempre les digo, ¿no? Imagínense si en esa generación tal vez no hubiera conocido a mi esposa, pero ¿qué hubiera pasado con mi familia? Dios tenía que visitar mi generación para cortar. Cuando yo averigué la vida de mis padres, mi papá muy niño, se lo llevaron a su papá a la guerra del Chaco, y mi papá vivió huérfano. Y él tenía 3 hermanos. Dice que mi papá los cuidaba y él vivió, se escapó porque lo pegaban, y él vivió solo aquí en las calles. Trató de vivir, fue una vida exigente que él tuvo, y él se hizo una autoeducación, fue autodidacta para lograr donde estaba. Pero mi papá tenía sus cosas. Y a veces yo me cuido, ¿no? Cuando dicen, eres igualito a tu papá. Y yo hablé con mi papá, pero pueden ser muchas cosas. Entonces es bueno. Y sus abuelos, se dice que mi abuelo no se vino a Bolivia, se quedó en el Chaco, dice, como prisionero, y ahí se casó con otra mujer, dicen, no sé si es cierto. Y que tengo familia allá en Paraguay, pero no sé. Pero si fuera así, ¿qué sería? Tal vez la generación antigua había vicios, adoración, idolatría, eso era iniquidad. Dios iba a juzgar, pero Dios visitó, ¿ya? La segunda generación no solamente era vicios, sino vicios y divorcios. Y a mi familia sí hubo harto divorcio, más atrás, vicios y divorcios. Y en la tercera generación no solamente vicios, divorcios y enfermedades. O sea, se fue multiplicando las cosas, multiplicando. Me he preocupado harto, porque hay un joven que siempre me llama, y a veces pienso, él dice, pastor, estamos en lo peor que existe. No tengo dinero, mi mami está enferma, no puedo trabajar, no sé. Y yo le dije, vamos a tu casa y oraremos, debe haber algo que está arrastrando. Y de pronto me habló de su hermano, y su hermano está en la cárcel, está acusado por homicidio, es todo un lío, es un problema grande, hermanos. Y ellos lloran, y son hijos de Dios, buscan a Dios, pero está así. Y hasta que al último, recientemente, me volvieron a llamar y me dice, yo soy el hermano de él, yo no lo conozco a él, me llamó y lloró y me dice, me he divorciado, he perdido mi familia, he perdido a mi hijo, y lloró harto. Eran 3 más la hermana, 4 más la familia, 5, o sea, una familia totalmente destruida. Y ahí yo pensé y dije, no, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que el enemigo tenga tanto poder sobre un hogar y lo destruya así? Y es por eso que cuando es el 15 llega a nuestras vidas, es la total gracia.
Y esto es lo que tiene que llegar. El día que yo conocí fue total gracia. Ya no arrastro esas cosas. Y si hay, el domingo vamos a compartir eso, voy buscando y dicen, Señor, quiero cortar. ¿Se acuerdan lo que les dije, no, el jueves anterior? Oré con mi hijo. Yo quiero liberarte, hijo. Si hay algo que de mí estás arrastrando. Entonces, bueno, sacar. Ahora, si alguien dice, no hay nada, amén, yo no tengo ningún problema. Pero estoy viendo a través de la experiencia que sucede esto. Entonces hay cosas que a veces pasan en la familia y en el hogar. Entonces, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Y alguien que nos hable es el Espíritu Santo. Y yo les comenté, ¿no?, esa vez cuando el Señor me habló y me dijo, ve la vida de tus abuelos. De ahí yo empecé a averiguar muchas cosas. Ahora, no es que estaría entrando, diremos, a otra situación de no sé qué se llama esto, se me fue el nombre. No, sino estoy hablando de espíritus que quieren agarrar familias, que quieren agarrar hogares enteros. Y estos no pueden. La Biblia ya me ha dicho, me ha dado libertad en el Señor. Por eso Dios dice no, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y la cuarta no hay. ¿Quién sería el hijo de Jacob? Tendría que decir no hay, porque ahí es donde Dios visita, porque va a cambiar la situación, va a cambiar el escenario de todas las cosas. Si alguien está con pareja, por decir, o tiene la idea de casarse, es importante quebrar toda raíz del pasado. Cualquier situación que venga, que me esté trayendo como carga, la sangre de Cristo es perfecta, lo ha hecho. Pero a veces hay cosas que no las conozco y están ahí, y que con la sangre de Cristo se lo hace efectivo. Mire Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Jesús, ¿qué sería? 15. ¿Y qué sería Jesús? Total gracia. Conocer a Jesús, hermanos, hace que rompamos a veces herencias que a veces no entendemos, no comprendemos. Y vuelvo a sostener, si alguien es libre, yo no tengo ningún lío, amén. Pero si alguien estuviera teniendo estos problemas, como yo los tuve, y arrastrara vicios, que a pesar de pedir a Dios sigue molestando, es bueno decirle a Dios, visítame, quiero cortar esto. Más que todo si vas a tener familia, ¿no ve? Deuteronomio 5:10. Y esta es la bendición de Dios que yo me le he agarrado, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, a ver, esto es bien bonito. Yo soy la primera generación, que es mi hija. Segunda generación. Ahora, ella no nació pastora siempre. Fue rebelde, malcriada, contestona, escapista. No estoy exagerando, digamos. Pero a veces tienen pues sus vidas, ¿no ven? Unas vidas que no conocemos, los papás. Entonces ella ahí puede decidir ¿qué? ¿Qué puede decidir? No estar con el Señor. Pero ¿qué le está persiguiendo por mi decisión? Léanlo. Misericordia. Misericordia. Y esa es otra de las cosas que yo no entiendo. Es igual que la otra herencia de maldición. Me porto mal y Dios me bendice. Ahora, no es que me porto mal porque quiero, ¿no? Sino cometes errores y Dios está contigo. Haces algo malo que ha ofendido a Dios, no estoy entrando a iniquidad, ¿no? Y no vas a la iglesia, no sé, tal vez estoy dando ejemplos que son así, y Dios te bendice. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios te acompaña por la decisión que tus padres tomaron. Es la otra parte de la bendición. Pero esa está acompañada ¿con qué? Tengo que amar y guardar los mandamientos. Entonces es un privilegio, hermano. Así como las herencias del enemigo quieren destrozar nuestras vidas, así también y podía hablar de herencias bendecidas. Timoteo, por ejemplo, tenía la herencia de Loida, de su madre Eunice, de temor de Dios, y hablaría de varias. Así como puede haber malas herencias, también podemos dejar buenas herencias. Pero esta es la más
linda que hay. Mi papá en su generación, Dios lo visitó. Mi papá recibió al Señor Jesús y le entregó su vida al Señor. ¿Quiénes eran los truanes? Yo, pues. ¿Quiénes eran los truanes? Nosotros, todos casi sus hijos, casi. Sí, por el divorcio y todas esas cosas no nos fue bien. Pero ¿qué tuvo Dios con nosotros? ¿Por qué? Por la decisión que Él hizo. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, nada. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos visitó. ¿Y qué pasó con nosotros? Recibimos al Señor y eso lo trasladamos sobre nuestros hijos. Pablo, Benjamín, está por la misericordia, como de mí su misericordia. Entonces Dios quiere traer todas estas cosas sobre nuestras vidas, ¿ya? Heredamos por la sangre de Cristo misericordia por 1000 generaciones. Pero esta batalla a veces continúa. Es la sangre de Cristo. No es una batalla, no en sí como que es pelear, sino la sangre es efectiva. La batalla es mía. Yo debo rendir, yo debo reconocer, yo debo decir, esta parte es donde yo me siento cautivado, me siento atrapado, que no puedo salir. Esta parte es la que quiero y vuelve. Oro a Dios y vuelve, oro a Dios. Es como un ciclo vicioso en mi vida. Quiero dejarlo. Entonces es ir a esa sangre preciosa. Génesis 15:16. Miren, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Si hablamos de generaciones, otra vez la cuarta generación. Dios va a castigar, pero va a esperar hasta que llegue el colmo de ¿qué? ¿El colmo de quiénes? De estos amorreos, de la maldad. Sé que ahorita no ha llegado el colmo, no creo que haya llegado el colmo. Ahora, otra situación que a nosotros nos debe ayudar es que en verdad pues no creo que estemos en iniquidad, ¿no? Porque iniquidad es pervertir la palabra de Dios, torcer la verdad de Dios, retirarnos de la voluntad de Dios voluntariamente y gozar tal vez de ese pecado. No creo que haya esa situación, pero tal vez si hay iniquidad por una situación de como que nos está agarrando algo. Entonces eso se lo pone en los pies del Señor. Génesis 19:13. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruir. ¿Eso no es visitación? Porque tuvieron la oportunidad de que Lot les hablara y aún a su familia. Sus yernos, por ejemplo, fueron visitados. ¿Qué hicieron sus yernos? ¿Qué dijeron? Como que se estuviera haciendo la burla. Entonces la visitación de Dios va a seguir con nosotros. Hasta ahí vamos a hablar y la próxima ya vamos a terminar con lo que es el espíritu y las perforaciones que el enemigo hace. El tema es complicado, no es fácil. Como les dije, la solución es no avanzarlo, pero creo que es menester también saberlo y que nos ayude, ¿no ve? En lo que pueda voy a contestar preguntas porque no es un tema sencillo y que Dios me dé la sabiduría. Y si no puedo, le voy a decir no puedo. Adelante, hermanos. Sobre la postura que mencionaba de que David posiblemente no es hijo de Isaí, eso que pierde fuerza cuando se lee la Biblia, porque si no fuera descendencia de Isaí, entonces no sería ni descendencia de Abraham o de Judá. Sí, es que el problema no se sabe si es exactamente el padre o la madre. Por eso se dice eso. O sea, no hay, lo que tú dices es cierto, pero muchos dicen que además de que Isaí era su padre y fue una aventura con otros, son hartas posturas que existen, pero es una que está ahí. Pero si vemos, de alguna manera sí afectó sus generaciones, ¿no? ¿De quién? No lo sé. Hay diversas posturas, es algo que les había compartido, que existe, se llama La vida oculta de David. Hay un libro, a ver si lo buscas. ¿Alguien más? Sí.
Yo lo he hecho creyendo, nada más, Judy. O sea, el Señor puso, mira, a mí nadie me enseñó, pero Dios me había hablado con muchas cosas que había pasado, muchas situaciones. Mi papá me ha reñido cuando le dije esto. Me ha reñido porque, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que mi vida ha sido mala? No, le dije. Solamente quiero que ores por mí para bendecirme. Dios lo trató a él y él oró por mi vida, pero fue creer. Pero por sobre todo es que el Espíritu Santo nos diga, ¿no? Ahora, si Dios pone el que ayunes, si Dios pone a hacer algo, no, pero es creyendo, es más, hoy día lo podemos hacer. Pues es decirle a Dios, yo no quiero esto, no quiero que afecte, porque que nuestros hijos sigan nuestros caminos, lo que menos quiero yo, lo que menos quiero, no. Es una vida que ha sido muy mala sin el Señor. Si yo retrocedo a mi vida, no, pues que mis hijos tengan esto, no. Ahora ellos van a trazar sus rumbos, sí, pero yo tengo la certeza de que la misericordia de Dios los va a acompañar y Dios los va a visitar, ¿no? Entonces, tú pedile a Dios, si es hoy, hoy, si es mañana, el tiempo que el Señor te diga, lo haga. Pero que el Espíritu nos hable, ¿no? ¿Qué cosas debo renunciar? Porque a veces son como vicios que están ahí, no nos dejan, no quieren retirarse. Entonces decirle, Señor, lo voy a hacer. Si viene de mis padres, bueno, a veces puede ser confrontativo con los papás, pero como son padres cristianos, sí hay, entonces que los padres nos bendigan, ¿no? Tú tienes tus hijos bendecidos, como yo hice con mi hijo, ¿no? Yo quiero orar por ti, le dije, no quiero que tú tengas nada de mí. Entonces él me escuchó y oramos por él. Si Dios lo hace hoy, amén. Si lo hace después, amén. Sí, él no va a poder, ¿no? Porque ya está en una situación muy delicada. No habría ese momento de lucidez. Pero nosotros sí lo haríamos, tú sí lo harías, ¿no? Con su familia. Orar y decir, Señor, nosotros queremos esta misericordia. Y renunciamos. Porque puede haber prácticas inclusive de ocultismo, brujería, porque se consagran, se hacen tantas cosas. Renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Y que esta misericordia se extienda a mis hijos. Amén. Oramos. Señor, gracias. No pretendemos, Dios, hacer algo que tú no nos digas. Si alguien tiene la certeza total, Señor, de lo que tú has hecho en su vida, creo que es magnífico. Pero si alguno de nosotros estuviéramos pasando estos problemas y no podemos ser libres porque una y otra vez caemos en lo mismo, una y otra vez es como un ciclo vicioso. Y yo te he prometido, te amo, Dios, y es más, vengo a tu casa, me quiebro y estoy en un tiempo así, pero de pronto pasa algo y vuelvo a lo mismo. Señor, por favor, hazme libre. En esta batalla de sangre, tu sangre es eficaz, Señor, no puede nadie contra ella. Pero te pido, Señor, que vaya librándome de todo aquello que todavía complica mi vida. Humildemente yo te he hablado de lo que tú hiciste conmigo y he vivido, Señor, esto. Gracias, Señor. Te pido porque somos padres, Señor, renunciamos y quitamos cualquier cosa que nosotros por alguna razón hayamos traído sobre nuestros hijos. Tal vez mi carácter, mi forma de ser, o tal vez mi vida, Señor, sexual ha sido desordenada, no lo sé. O me he metido en brujería y de pronto he destrozado mi vida y he comprometido a mi familia. Como una deuda del profeta que murió y dejó a sus hijos. Pero hoy vino la unción de tu Espíritu Santo y llenó todas las vasijas de las casas. Señor, quitamos toda herencia que no sea tuya, Dios, porque tu herencia es de bendición sobre quienes amamos en el nombre de Cristo. Y bendecimos a nuestros hijos y, como decía Deuteronomio, Señor, para que ellos vivan la misericordia por la visita tuya. Y los hijos, Dios, renunciamos
a las cosas que hemos heredado tal vez de nuestros padres. En el nombre de Jesús, Señor, somos libres por esa sangre preciosa. David, siendo un hombre santo, tuvo tantos problemas con sus hijos. No quiero eso, Señor. Tu palabra hoy decía que tú darás misericordia si guardamos y amamos tu verdad. Líbranos de aquello, Señor, que el enemigo que hizo hacer con Abel, matando su descendencia, Señor, tú la preserves para dar vida en abundancia, Señor. Oramos, Señor, por el papá de Noemí, que está en un momento tal vez especial. Desde acá, junto con todos mis hermanos, oramos para que este último tiempo, Señor, que tú tienes con él antes de llevártelo, si es tu voluntad, que tu Espíritu Santo aún siga hablando, Dios, en ese cáncer de cerebro que él tiene. Y Señor, en tu Espíritu Santo le des claridad. Él ya te aceptó, Señor. Y en el nombre de Jesús, a través de esto, toda su familia pueda ser bendecida. Aún los que no quieren saber, que tu bendición llegue, Señor. Oro por Judith, por su decisión, por su querer, de que tú también puedas quitar cualquier situación que de alguna manera nosotros podríamos haber traído sobre nuestros hijos. Y los liberamos, Señor, los declaramos libres por la sangre preciosa de Jesús. Y de todos nosotros, porque aquí hay un padre, una madre, hay un hijo, y hemos visto las generaciones, Señor, que se van multiplicando. Tú vertiste, Señor, casi 4 a 5 litros de sangre para barrer toda información de nuestros padres, de basura, de cosas vanas que el enemigo quería poner. La sangre de Cristo tiene poder, y por la sangre de Jesús, Señor, somos libres. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, papito. Te agradezco profundamente por esta noche. He querido ser sencillo, Señor, para no abarcar más temas, y que tu sencillez hable, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a mis hermanos. Gracias, papito. Humildemente te pido bendigas las ofrendas de mis hermanos, al que tiene y al que no tiene por alguna situación. A veces hay problemas económicos, Señor, que pueda ofrendarte su corazón y tú puedas ayudarle en su economía, en su familia y en su hogar, Señor. Gracias por esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, queridos hermanos.